se ha publicado el libro de Jorge Eduardo Eilson, Ceremonia comentada, textos sobre arte, estética y cultura, en edición de Luis Rebasa Soraluz. Este es el libro al que me refiero. Lo han publicado el Fondo Editorial del Congreso del Perú, el Museo de Arte de Lima y el Instituto Francés de Estudios Andinos. Tiene en total 562 páginas, 66 páginas con numeración romana y las otras con numeración arábiga. Bueno, es la mejor recopilación de textos sobre arte, estética y cultura de ese artista múltiple que fue Jorge Eduardo Eilson, ¿no? A propósito del apellido, leyendo esta obra, que no es de fácil lectura, no necesariamente por culpa del autor, sino porque como pretende ser el acopio definitivo de todo lo concerniente a textos de arte, estética y cultura, entonces se han tenido que incluir una serie de textos que el autor no hubiera aprobado, ¿no? Porque él era muy selectivo, ¿no? Por ejemplo, se han incluido todas las entrevistas que en Vía le hicieron a Eilson. Bueno, las más de ellas tienen muy poco interés y hasta me atrevería a decir pues que son prescindibles, ¿no? Salvo 2 o 3, el resto tienen las preguntas de siempre, ¿no? Los lugares comunes infaltables, ¿no? Las frases trilladas, ¿no? Y manidas, y entonces resultan pues no solamente deslucidas, sino también escasamente atractivas, ¿no? Es decir, casi aburridas, ¿no? Yo creía que esto era solamente porque los entrevistadores no estaban a la altura del entrevistado, ¿no? Y en muchos casos es así, ¿no? Los entrevistadores, pues, igual podrían entrevistar también a un boxeador o a un futbolista, ¿no? No, no era solamente por eso. Porque hay acá una entrevista que hace el propio Eilson al compañero que lo fue toda su vida, ¿no? Michele Mulas. Y la entrevista es muy mala, porque no tiene ningún interés y las preguntas que hace Jorge Eduardo son preguntas triviales, ¿no? Preguntas que carecen de atractivo, ¿no? O sea, que él también como entrevistador era malo. No, ni hablar, ¿eh? De todas estas entrevistas yo me quedo con 2 o 3. Incluso hay hay 2 entrevistas que le hace Roland Forgués, que es un buen entrevistador y una persona muy, muy, muy culta. Pero la primera de esas entrevistas es completamente prescindible, ¿eh? La segunda no. La segunda es una de las que yo incluiría, ¿no? Desde luego, muy buena entrevista. Pero la primera no. Pero claro, acá, como se ha querido pues reunir todo, entonces se han puesto pues las buenas, las malas, las regulares, ¿no? Todo, pues. Eso tiene, repito, sus ventajas, pero también sus grandes inconvenientes, ¿no? Y en este caso, además por otra razón, y esto es una cuestión puramente formal, pero lo formal, y eso lo sabía muy bien Jorge Eduardo, lo formal es tremendamente importante. Hay páginas que no tienen párrafos, o sea, son sábanas. Y leer eso con una letra que no es precisamente muy, muy grande, ¿no? Es una letra incluso pequeña, ¿no? Es fatigoso. No estamos ahora, vean ustedes esto, por ejemplo, ¿no? Esto de aquí, desde el punto de vista formal, ¿no? Es escasamente legible, ¿no? Es escasamente legible, porque acá está todo amontonado, ¿no?
Aquí está todo amontonado. Entonces, leer esto, repito, no hay ningún párrafo, vean esto, por favor. A ver, díganme si esto puede ser atractivo, ¿no? Ni hablar, ¿no? Ni hablar. Yo he tenido la paciencia, toda una semana la dediqué a la lectura de este libro, porque es un autor importante, indudablemente. Ahora, tampoco, pues, es una figura santa, ¿no? Porque acá, yo me he dado cuenta que cuando se habla de Ailson, parece pues un intocable, ¿no? No, el que menos dice que fue una maravilla, no. El primero que decía que no lo era él, pues. Entonces tampoco se trata de poner en el altar al señor Ailson, no. Pero es un valor, ¿no? Sí, definitivamente. Pero ya sí, bueno, hay que hacer un grande esfuerzo, y lo tuve que hacer para poder leer, pues, algo que no en un solo tomo, en dos, ¿no? Con buenos márgenes, con párrafos convenientes, con espaciamientos debidos. Bueno, eso hubiera, pues, facilitado tremendamente la lectura, pero tal como está, repito, la presentación, esa presentación, ¿no? Yo no la apruebo, no la apruebo. Y solamente, pues, los seguidores de Ailson leerán esta edición, ¿no? Que es la mejor que hay. Además tengo entendido que es la única que hay de estos textos, ¿no? Y que ha sido hecha por una persona que conoce profundamente toda la obra de Ailson, ¿no? Es una persona seria. Tampoco es intachable. Yo voy después a demostrar que se le han pasado una serie de cosas, ¿no? Claro. A todos nos ocurre, pues, ocurre hasta en las mejores familias. Así es, señores. Bueno, uno de los significados del adjetivo desnudo es claro, manifiesto, ¿no? Sin rebozo ni doblez, ¿no? O sea, francamente, ¿no? Sinceramente, ¿no? Desnudez equivale, pues, en tal sentido a patencia, ¿no? A la calidad de patente, de manifiesto, de evidente, de meridiano, de palmario, ¿no? Desnudez es claridad, transparencia, limpidez. El novelista Henry Miller, hablando de Jiddu Krishnamurti, lo cuenta en su obra titulada Los libros en mi vida, dice que lo que en su sentir era lo sobresaliente de Krishnamurti era su desnudez espiritual. Yo creo que esta es una característica esencial en Krishnamurti, ¿no? Esta desnudez, esta transparencia, esta limpidez, el hecho de que nunca quiso vendernos nada. Cuando yo descubrí a Krishnamurti en la década de 1950, me atrajo primero eso, que no me quería vender nada, ni la felicidad, ni la buena suerte, ni cómo lograr el éxito, nada. Entonces, no era, pues, un obrador de prodigios, ni tampoco, como habría dicho don Manuel González Prada, no era un mercachifle de felicidad pública. Eso me atrajo, ¿eh? Era un tipo de una gran sinceridad y de una gran transparencia. Bueno, me ha complacido por eso leer, o mejor dicho, releer, porque yo hace muchos años leí la entrevista que le hizo Julio Ramón Ribeiro a Jorge Eduardo Ailson, y que aquí, por supuesto, en este libro se incluye, ¿no? Dice Ailson, entre otras cosas, lo siguiente: en cierta época, que no duró sino 10 años, escribí poemas y me llamaron poeta. Además, he escrito artículos para periódicos y no soy periodista. He escrito algunas obras de teatro y no soy dramaturgo. Hago también escultura y no soy escultor. He escrito cuentos y no soy cuentista. Y una novela y media y no soy novelista. En 1962 compuse una misa solemne a Marilyn Monroe.
Y últimamente preparo un concierto y no soy músico. Como ves, no soy nada. Bueno, el hacimiento de cosas no significa que uno, por haberlas hecho o por hacerlas, sea una persona realizada. Ni tampoco el cumplimiento de la promesa que creíamos ser, ¿no? La vida de cada uno no es nunca una vida cumplida. Dice un proverbio turco que cuando la casa está terminada, entra la muerte. Por eso los sultanes tienen siempre un palacio en construcción. Por eso también en las auténticas alfombras persas falta la puntada final. Los alfombreros persas nunca ponen la puntada final. Y cuando se les pregunta por qué, dicen, porque entonces si pusiéramos la puntada final, se acabaría el mundo. Claro, porque el mundo es proceso y cambio. Y una puntada final es la terminación, es la conclusión, es decir, la muerte. Entonces, tenía plena razón Eilson cuando decía que él no era nada, porque seguía haciéndose, o como se dice en latín, estaba in fieri, ¿no? O como se dice en inglés, in remaking, ¿no? En proceso, estaba mutando, cambiando, transformándose, viviendo. Para usar la terminología de Ortega, estaba siendo y dessiendo, el antónimo de ser, ¿no? Desser. Y para Ortega, ser y desser es igual a existir. Cuando termina este proceso, uno se muere. Bien, eso quisiera subrayarlo en primer lugar, ¿no? Atrae, complace, ¿no?, esta patencia confesional de Jorge Eduardo Eilson, ¿no? Una persona que por lo demás, y concluyo así este primer segmento, siempre se consideró campesino. Y se consideró así porque decía, y con razón, que su apellido, el apellido Eilson, es noruego. Y en noruego, Eilson quiere decir el hombre del campo, el que trabaja el campo, el agricultor. Jorge significa, es un vocablo de procedencia griega, significa el que está en el campo, el que labra, el que tiene relación con la tierra. Eso significa Jorge. Y Eduardo quiere decir el guardián de la propiedad. En este caso la propiedad es el agro, el campo. Entonces, todos estos nombres, el apellido, se relacionan con la tierra. Entonces, decía Eilson que él era siempre, y se sentía siempre campesino. Y por eso nunca le gustó vivir en ciudades, ¿no? Y pasó tantísimos años, pues, en el refugio que todos conocemos. Bien, vamos a hacer acá primer alto en el camino y ya regresaremos. En un escrito de 1955, Eilson cuenta que conoció al célebre compositor ruso Igor Stravinsky. Y cuando se lo presentaron, Stravinsky le dijo, peruano, como Ima Sumac. Y agregó, vea, yo he oído a Ima Sumac solo en grabaciones, pero me parece que todo eso que ella llama folclore peruano o gran parte de ello, es fabricado. Es una impresión que tengo, le dijo Stravinsky a Eilson. Entonces Eilson dijo que ni corto ni perezoso, manifestó lo siguiente, y leo textualmente, está en la página 68 de quienes quieran comprobarlo. Dice Eilson, dirigiéndose a Stravinsky, realmente el folclore peruano es muy diferente.
y es precisamente la voz de Ima Sumac la menos indicada para expresarlo. Nuestro folclore musical no es sino el compendio de la extrema alegría y de la extrema tristeza del indio del Perú. No existe en él todo ese absurdo pentagrama exotista lleno de chillidos de monos y papagayos y de gruñidos de pumas made in USA. No ha existido jamás en el Perú ninguna tradición de sacerdotisas del sol con la garganta irritada por los dólares o por el micrófono o por las pastillas de clorato. Hace ya pues mucho tiempo que los sapientes y advertidos y perspicaces se dieron cuenta de quién era Soy la augusta emperatriz Chávarri del Castillo, alias Ima Sumac, ¿no? Acerca de la norteamericanización de la pareja Moisés Vivanco, que por entonces era marido de Ima Sumac, Moisés Vivanco, Ima Sumac. Para quienes quieran conocer cómo fue esa norteamericanización, les recomiendo que lean la entrevista muy buena que a la sazón les hizo Manuel Jesús Orbegoso y que está aquí en este libro de Manuel acerca de sus, no, que es una recopilación de sus mejores entrevistas. Aquí hay una entrevista, pero deliciosa entrevista, ¿no? Y ya se había dado cuenta también Orbegoso de que esta parejita era de cuidado, ¿eh? Bueno, nuestra gran cantante, a propósito de esto, nuestra gran cantante criolla Teresa Bolívar Fernandini, mis más cordiales saludos, Teresa, sé que estás viendo el programa, me contaba que en una oportunidad Ima Sumac visitó a la gran cantante brasilera Bidu Sayão, que en realidad se llamaba Balduina de Oliveira Sayão. La visitó porque quería recabar la opinión de esta gran cantante acerca de las condiciones, ¿no?, vocales, ¿no?, de Ima Sumac. Bueno, Bidu Sayão no solo era una gran cantante, sino una mujer muy franca y directa, ¿no? Y por eso le dijo lo siguiente a Ima Sumac: vea, su éxito depende de que usted no sabe cantar. Y le advierto, el día que usted aprenda a cantar, ese día habrá terminado su carrera. Así, textual. Y efectivamente, pues, así era el asunto. Mostraré, para que la teleaudiencia conozca a Bidu Sayão, una foto de ella incluida en la enciclopedia de la ópera metropolitana, The Metropolitan Opera Encyclopedia. Aquí hay una foto de Bidu Sayão. Por favor, la cámara, no, que enfoque la fotografía en esta página. Esa es Bidu Sayão, una mujer además muy apuesta, una mujer bella, ¿no?, y una soprano extraordinaria, ¿no? Le dijo la verdad, pues. Quienes deseen pueden consultar esta enciclopedia de la Casa de la Ópera Metropolitana aquí impropiamente, y además los entendidos en ópera, acá impropiamente, cuando se refieren a la Casa de la Ópera Metropolitana de Nueva York, dicen el Metropolitan, como si dijeran el metropolitano, ¿no?, refiriéndose a este servicio de transporte colectivo. ¿Cómo va a ser metropolitano? Es la Casa de la Ópera Metropolitana. Acá dice el Metropolitan, ¿no? Fulanito se presentó en el Metropolitan. No, en la Casa de la Ópera Metropolitana. Ay, señor. Bueno, luego aquí veo en la página 79 un pasaje que voy a leer
porque concuerdo esta vez plenamente con el discente. Dice Eilson: la elección de un lenguaje, de un verso, de un vocablo cae dentro de los límites de una función irreversible. La forma del poema depende de la perfecta coherencia de sus partes y recibe el nombre de vida. Y dentro del ámbito de las fuerzas vivientes, el menor error, la menor falsedad, el menor gesto superfluo produce un monstruo. Algo muy parecido, claro, en otro fraseo decía Vallejo, ¿no? Basta quitarle a un poema un signo ortográfico, basta quitarle una coma para que se desfigure y pervierta completamente el poema. Y lo mismo dice Jorge Eduardo Eilson. Dice también en la página 115: Dios me libre de estar satisfecho nunca de nada. Completamente de acuerdo. Luego dice en la página 118: de cierta manera la visualidad, los mass media, por ejemplo, ¿no?, es hoy un elemento de alienación de primer orden, superior incluso por el momento a la suplantación del cerebro humano por las computadoras y otros juegos tecnológicos, efectivamente. Hasta aquí concuerdo con este artista múltiple que fue Eilson. Pero esto que voy a leer motiva en mí un clarísimo desacuerdo. En la página 132 dice Eilson lo siguiente: el cine ha suplantado a la novela, así como la fotografía suplantó el retrato al óleo. Bueno, esto que acabo de leer es de una falsedad tan palmaria y de una ordinariez tan evidente que me resisto a creer que esto lo haya dicho Jorge Eduardo Eilson. Todos decimos tonterías, pero la gente del calibre de Jorge Eduardo Eilson está obligada a decir menos tonterías. Y esta que acabo de leer es una gran tontería que no necesita ser refutada, porque es una gran tontería, así de simple. No sé cómo pudo decirlo. Repito, creo que no lo dijo, pero también me resisto a creer pues, que le hayan inventado eso, ¿no? Vamos a hacer acá un nuevo corte y ya volveremos. En la página 132, Eilson declara lo siguiente: aparte de algunos objetos que forman mi vida, forman parte de mi vida estrictamente personal, no tengo ninguna inclinación por lo superfluo. Tocante a la superfluidad, Voltaire y también Flaubert decían que no hay nada más importante que lo superfluo. Yo coincido con ellos y no me avengo con lo que declara Eilson, que en muchas cosas, como diría a diferente propósito Lenoir, que en muchas cosas es tan fecundo en aciertos como en desaciertos. Esto me parece que es un desacierto. No, lo superfluo es muy importante, claro. La página 153 dice Eilson: en la soledad no se puede llegar a nada, imposible. Y vivir con los demás, trabajar con los demás, tener una actividad de conjunto puede ser mucho más estimulante, mucho más vivo. Si esta apreciación de Eilson fuera cierta, entonces Nietzsche, por ejemplo, que era un solitario, no habría producido nada, ¿no? No habría hecho nada.
Por otra parte, en la página 202, Eilson confiesa sentirse sincera y desesperadamente solitario, lo cual no le impidió seguir creando, y creó cosas muy buenas. Entonces, ¿en qué quedamos? Pues, ¿es buena o es mala la soledad? No sé. Yo me hubiera gustado preguntárselo a él, ¿no? Pero acá se contradice, pues evidentemente. En la página 197 dice: los poetas demasiado seguros de lo que es la poesía no son nunca buenos poetas. Esta vez coincido plenamente con Jorge Eduardo Eilson. O como diría Juan José Vega a diferente propósito, y así se expresaba Juan José, coincido milimétricamente. Así es. La página 198 dice el autor lo siguiente: siempre he sido, soy y seré un extraño, ya no solo en el Perú, sino en cualquier lugar del mundo. Yo no necesito escribir poemas para saber una cosa: mi verdadera, mi única patria es la poesía. Esa es su única patria, o como hubiera dicho Unamuno, su única matria. Me parece más propio decir matria. Bueno, esta es una declaración raigal y honesta, completamente sincera, de Jorge Eduardo Eilson. Una declaración respetable. Después dice en la página 252: la fascinación, el misterio de la mujer reside en esto: ella se realiza cabalmente en la maternidad. La vida no se puede concebir si no da origen a otra vida. Bueno, según esto, Simone de Beauvoir, que nunca fue madre, no se habría realizado plenamente como mujer, a pesar de todo lo creadora que fue. Hace 80 y tantos años, sí, el doctor Marañón dijo algo exactamente así, similar, muy similar a esto que acabo de leer de Eilson en relación con la mujer y la maternidad. Y las feministas de entonces, o sea, las feministas del primer feminismo, no del segundo feminismo que se inició en la década de 1960, no, del primer feminismo, las feministas de entonces lo criticaron al doctor Marañón y lo tildaron de reaccionario. Creo que las feministas de hoy, las feministas del segundo feminismo, tildarían o tildarán, no sé, de reaccionario a Eilson por haber dicho pues que solo en la maternidad se realiza plenamente la mujer. Bien, hay una serie de otras cosas que dejo en el tintero porque el tiempo es, pues, como saben ustedes, breve en televisión, ¿no? Y quiero referirme ahora a algunas cosas que pudieron evitarse y, como no se evitaron, deslucen esta edición de los textos de Eilson acerca de la cultura, la estética y el arte, ¿no? Vean, en un momento de su vida, y no tuvieron que pasar muchos años, Eilson llegó prontamente a la conclusión de que ya la palabra escrita no daba más como medio expresivo, no daba más para él. Y entonces incursionó en otros campos, ¿no? Y terminó pues anudando telas y haciendo lo que llamó quipus y poniendo cemento y yute, etcétera. No, en fin, ya eso es muy conocido y no voy a insistir en ello. Entonces esos eran otros medios de expresión poética, ¿no? Bueno, pero él renunció ya a la palabra escrita porque según él ya la palabra escrita no daba para más, ya se había agotado. Vean, con todo respeto, ¿no? Porque, repito, puedo discrepar de una serie de cosas relacionadas con Eilson, pero es un autor respetable, es un autor culto, es un autor fino, ¿no? Indudablemente. Yo podría admitirle esto si esto pues lo hubiese dicho alguien que dominase realmente
nuestro idioma, ¿no? Que fuese un maestro del bien decir, ¿no? Entonces estoy pensando pues en los monstruos de la literatura, ¿no? En un Lope de Vega, en un Quevedo, en un Cervantes. Entonces, si un Lope de Vega pues hubiese dicho, oiga, vean, ya agoté ya el lenguaje escrito, ya no, ya esto ya no da más incursión en otro campo, está bien, pues, ¿no? Porque son pues casos aparte, ¿no? Son maestros del idioma, ¿no? Pero el señor Eilson no es un maestro del idioma, ¿no? Entonces, ahora que he leído estas 562 páginas, me he dado cuenta, pues, que tiene una sintaxis convencional, no es una sintaxis diferente, atrevida, nueva, ¿no? Revolucionaria, no. Tiene un léxico que no es un léxico abundante, ¿no? Es un léxico también hasta reducido. Tiene también sintaxis que no son castellanas, ¿no? Una sintaxis que no es siempre castellana. Está, digamos, con mucha influencia francesa, ¿no? Y hay una serie de solecismos y de anaconutos y de desconocimiento, ¿no? Preposicional, etcétera. No voy a abundar en eso porque sería cansarlos, ¿no? Entonces, eso sí no se lo puedo admitir. Creo que a él no le importaría que yo no lo admita, ¿no? Pero el hecho de que él lo haya dicho, ¿no? Me deja pensativo, pues, ¿no? No, eso sí, ¿no? Que él haya dicho, bueno, llegué hasta aquí en materia de lengua escrita y punto, ¿no? Y no, yo no doy más, pero que la lengua no dé más, no, por favor. No, por favor. Nuevo corte y retornaremos luego. El editor de esta obra de Eilson, Luis Rebasa, es persona bien informada, bien documentada, es una persona seria, pero desgraciadamente eso pues no siempre lo exime de la comisión de errores. Ejemplificaré mi dicho. En la página 79, en la nota 76, dice Rebasa que las Upanishads son antiguos textos persas. ¡Persas! ¿Cómo puede haber dicho esta barbaridad? Las Upanishads no son antiguos textos persas, sino védicos. Las Upanishads son de la India, no de Persia. No me explico cómo pudo el señor Rebasa ignorar un hecho tan patente y cierto. Pero así está. Antiguos textos persas. No, yo no puedo creer que una persona culta como Rebasa haya cometido un error tan grosero. Luego, hablando de la madre tierra, Eilson dice en la página 225, dice que la madre tierra es doble deidad, tónica y materna. El señor Luis Rebasa, que para todo pone notas de pie de página, y hace bien, esta vez se olvidó de poner una nota aclaratoria del vocablo tónico. Tónico, C-T-O, no T-O, porque no es el vocablo que procede del latín tonus, sino es el vocablo de origen griego, tónico, ¿no? Del griego ton. Esto debió aclararlo el señor Rebasa, porque es algo que el gran público ignora con toda seguridad y que incluso muchos televidentes cultos ignoran también. No saben qué cosa significa tónico. Vea, el adjetivo tónico significa telúrico, terrenal, terreno. Procede del griego ton, que significa tierra. Por eso,
al que vive en el propio país de origen se le llama autóctono. Autóctono procede del griego autos, que es mismo, yo mismo, y ton, del griego ton, que significa tierra, o sea que yo soy de esta misma tierra, soy aborigen, oriundo. Entonces soy autóctono. Ese ton de autóctono, ese es el mismo ton de tónico. Entonces, en la mitología griega, ¿no?, las divinidades tónicas eran las divinidades del inframundo, las divinidades infernales, ¿no?, o subterráneas, y se contraponían a las divinidades del Olimpo. Pero repito, esto debió merecer una nota aclaratoria del señor Rebasa. El gran público, y el público culto incluso, no sabe lo que significa el adjetivo tónico. Debió poner una nota aclaratoria y no la puso, muy mal, pues. Luego, en la página 211, Jorge Eduardo Eilson dice que el antropólogo Malinowski nunca hizo trabajo de campo. Falso, completamente falso. Esto debió merecer pues otra nota del señor Rebasa, aclarando que había un error patente del señor Eilson, ¿no? Pero si algo hizo Malinowski fue precisamente trabajo de campo. Otros antropólogos de la época, ¿no?, que no eran field workers, no eran, y que están citados también por Eilson, efectivamente solo hicieron antropología de escritorio, sí, pero no puede meter pues en el mismo saco a Malinowski. ¿Cómo se le ocurre? Entonces había que aclarar que Malinowski sí era un field worker. Voy a citar un solo libro de Malinowski que es ejemplificativo de esto que vengo diciendo. Su célebre libro, La vida sexual de los salvajes de la Melanesia. Todo este libro es ¿qué? Trabajo puramente de campo. Hay una excelente traducción de Ricardo Baeza, una traducción a nuestro idioma, que publicó en su debida oportunidad la editorial Morata de Madrid. Un libro extenso, puro trabajo de campo. Acá no se aclara eso, y entonces la gente ignorante, que son la mayor parte de la gente, creerá pues que Malinowski nunca hizo trabajo de campo. ¿Por qué? Porque esta vez el señor Eilson estaba desinformado, completamente desinformado. Pero para eso está pues el editor. Y ojo, que estamos hablando de un buen editor, porque salvo estos y otros errores, en general es una edición buena. Yo no voy a decir que es mala edición. Repito, hasta me atrevería a decir que es una buena edición. Lo que sí no puedo decir de ninguna manera es que es una edición óptima. No. Porque hay descuidos, hay negligencia, hay omisiones, ¿no? Faltan aclaraciones. Por ejemplo, el señor Eilson no distingue entre afuera y fuera. Y entonces él, hablando de los pintores extranjeros, dice pintores de afuera, en lugar de decir pintores de fuera. Porque la distinción entre estos dos adverbios es que el adverbio afuera admite grados de comparación y fuera no. Entonces uno puede decir más afuera, no tan afuera, menos afuera, ¿no? Eso también debió merecer pues otra nota. Pues tampoco hay nota, ¿no? Bien. Por último, no, y tengo muchas otras cosas que decir, ¿no? Pero bueno. Por último, hay acá en esta obra un índice temático y onomástico. Y bueno, realmente es un índice que ha sido compuesto galopeadamente, en volandas, ¿no? Al tuntum, sin sosiego, sin pausa ni conocimiento.
Vean, comienza el asunto con un asterisco, ¿no? Dice índice tal y cual, con un asterisco interparentético de remisión. Y uno ve el pie de página y no hay ninguna remisión, ni en esa página ni tampoco en la última. A veces torpemente lo ponen en la última, tampoco, ni siquiera acá hubo torpeza en ese sentido. Entonces, ¿para qué pusieron el asterisco interparentético de remisión? Misterio. Eso primero. Y luego, según aquí este índice, el señor Eilson ha citado una sola vez a Stravinsky. Y yo he podido comprobar que el señor Eilson cita a Stravinsky en la página 68, en la página 69, en la 71, en la 73, etc. Perdón, en la nota 73 de la 71, etc. Y ahí figura una sola vez. Luego en la página 115, el señor Eilson cita a Felipe Pinglo, pero en el índice no está Felipe Pinglo. Luego, el Zen, el budismo Zen, fue a partir de 1960 muy significativo, muy importante para Jorge Eduardo Eilson, y él mismo lo declara, y no una vez, varias veces. Aquí en el índice temático no está el Zen, ni en Zen ni en budismo Zen. Y vean ustedes la cantidad de veces que el señor Eilson cita el Zen. Lo cita en la página 56 de las páginas con numeración romana, y en las páginas con numeración arábiga, en la página 133, 178, 193, 195, 199, 210, 228, 253, 254, 290, 313 y 317. De modo que este índice temático y onomástico o sirve de muy poco o francamente no sirve para nada, ¿no? Ha sido muy mal hecho. Bien, hacer un índice es tan difícil, hacer debidamente un índice es tan difícil como hacer una buena corrección. Vean, a veces me preguntan, bueno, ¿y cuánto costaría hacer una buena corrección? ¿Y cuánto costaría hacer un buen índice? Le voy a decir con este libro. Este libro tiene números redondos, ¿no? 500 páginas. Cualquier corrector que se precie de tal y que sepa corregir cobra ahora 20 soles por página. Entonces este libro solamente por corrección demandaría de un desembolso de 10.000 soles. Pero por hacer un índice temático y onomástico se cobran otros 10.000 soles. Entonces por índice y por corrección el Fondo Editorial del Congreso y los otros fondos debieron haber desembolsado la suma de 20.000 soles, solamente por corrección y por índice. Yo quisiera saber cuánto ha desembolsado, por ejemplo, el Fondo Editorial del Congreso por esta corrección y por este índice. Creo que ni 2.000 soles. Entonces los resultados son estos, con una falta absoluta de control de calidad. Bueno, en resumen, pues, creo, sinceramente lo declaro, que Eilson merecía una edición mejor. Una edición más cuidada, hecha con mayor diligencia, ¿no? Una edición prolija. No ha sido así, pero siempre hay la posibilidad de hacer una segunda edición y de mejorar esta. Que repito, no es una edición mala, y hasta me atrevería a decir que es una buena edición, pero de ninguna manera me atrevería a decir pues que es la mejor, ¿no? Que es una edición óptima. No, no lo es en absoluto, ¿no? Bien, luego, porque ya tengo pocos minutos, he recibido un libro titulado Aproximación al arte peruano precolombino, de Francisco Iriarte Brenner. Yo hace ya muchos años, alrededor de 30, en reuniones en la universidad en Villarreal y en otras universidades he visto intervenciones y conferencias. He asistido a conferencias de Francisco Iriarte y siempre he tenido la impresión de que es una persona con fundamento, una persona que sabe lo que dice, una persona seria, etcétera. Es una persona mayor ya, pero realmente valiosa, ¿no? Me complace, no lo he leído todavía, acabo de recibirlo, me complace la publicación de este libro sobre arte peruano precolombino. Voy a leerlo, no es mi tema, ¿no? No es mi tema, pero y de repente más adelante pues habrá ocasión de conversar
con el señor don Francisco Iriarte. Luego recibió también Letras Afroperuanas, Creación e Identidad, José Campos y José Respaldiza, compiladores. Aquí es una publicación del Fondo Editorial del Congreso del Perú, ¿no? Bueno, tendré pues que ver con detenimiento. Este es un tema sí que conozco, ¿no? Y ojalá pues esté bien la edición, ¿no? Porque ahora, vean, hay que buscar así con lupa las ediciones buenas, así pero con lupa. Bueno, pero esto responde a este hecho que yo tanto he recalcado, ¿no? A saber, ¿no?, que la calidad pues es un bien rarísimo, ¿no? Así. Y si en el mundo hay, no sé si lo hay realmente, pero si hay un 10% de calidad, ya sería mucho, ¿no? Posiblemente hay menos, pero en fin. Luego también del señor Campos, Reconciliación con la vida, narrativa afroperuana. Reconciliación con la vida, narrativa afroperuana. Por último, he recibido el último número de la revista Gente, que es el último número de la revista Gente. Vean, aquí en el último número hay una colaboración de mi buen amigo Winston Orrillo, ¿no? Y se ocupa, ¿no?, con la generosidad que suele y con la exageración también que lo caracteriza, se ocupa de mi último libro, ¿no? Y dice, la sección de él se llama La memoria del aire, y esta vez ha titulado la sección así, ¿no? Dice: de Negri, el placer de leer. Vean esto, acá, ¿no? De Negri, el placer de leer, ¿no? Y es un comentario sobre mi último libro, ¿no? De modo que muchísimas gracias a Winston Orrillo, siempre es muy generoso. Me dicen que está circulando el libro, y te dicen, por ejemplo, de buena fuente, que lo vieron en la librería, no de la Garcilaso, sino en la librería de la Universidad Ricardo Palma, ¿no? Y que habían pedido 20 ejemplares y que ya solamente había unos cuantos, ¿no?, o 8 o 9, y se habían vendido fácilmente, ¿no? Bueno, eso me alegra, pues. Yo no he hecho mayor promoción, ¿no? Creo que es una contribución más, en tono menor, no tiene grandes pretensiones, es solamente, bueno, cierta pulcritud formal, que es importante. Pero agradezco pues muchísimo estas muestras, ¿no?, de esta acogida y este elogio que ha merecido mi última producción. Bien, eso es todo pues por lo que concierne a la presente edición de La Fusión de la Palabra, y con ustedes será hasta el siguiente programa.